Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad una novedad que podemos encontrar en Mercadona, y es que Mercadona ha lanzado este nuevo serum con coenzima Q10 y me parecía muy interesante que conozcamos bien en profundidad todo sobre este producto. Lo primero que vamos a hacer es ver bien toda la información que viene en el etiquetado. Vamos a profundizar en qué son los liposomas y también todas las propiedades de la coenzima Q10 y cómo podemos encontrarla en el listado de ingredientes. A continuación haremos un análisis de todos los activos que encontramos en su composición y por último veremos el precio para hacer esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Pues bien, hace muy poquito Mercadona ha lanzado este nuevo serum que contiene coenzima Q10 que nos dice que va a tener esta acción antiarrugas. Vamos a profundizar bien lo primero en toda la información que viene en el etiquetado, porque realmente tanto por la parte de los liposomas como por la parte de las propiedades de la coenzima Q10 tenemos que profundizar un poquito para que entendamos bien el mecanismo de acción que tiene este producto. Pues bien, en el apartado de Así actúa nos dice que contiene coenzima Q10 y vitamina E. Cuando vayamos al listado de ingredientes vamos a profundizar también en qué otros activos contiene y qué propiedades tiene, pero estos son los dos que nos resaltan el etiquetado. Añadido a esto, nos dice que vienen encapsulados en forma de liposomas para facilitar así su completa absorción y penetración en las capas de nuestra piel. Pero, ¿y qué es esto de los liposomas? Realmente se está utilizando muchísimo en nuestros cosméticos, pero ¿qué ventaja supone? ¿Y cuál es la diferencia entre los liposomas y las micelas a nivel molecular? Pues bien, los liposomas están conformados por fosfolípidos. No quiero entrar muy en profundidad en qué son esto de los fosfolípidos, simplemente os quiero dejar una imagen para que veáis un poco cómo es. Estos fosfolípidos lo que hacen es formar una bicapa, dejando justamente la opción de poder introducir aquí activos y ayudar justamente a lo que venía indicado en el etiquetado. Y es que, como nos decía en el etiquetado, lo que hacemos es potenciar esta vehiculización del activo y es cierto que va a facilitar la penetración en nuestras capas de nuestra piel. Es cierto que visualmente puede confundirnos un poco con las micelas. Las micelas son comúnmente conocidas sobre todo cuando las hemos visto en el agua micelar, aunque también se utilizan en muchos otros productos cosméticos. ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre estos liposomas versus las micelas? Bueno, pues aquí podemos ver una imagen para que veamos la diferencia fundamental solamente en un golpe de vista. Y es que, como se puede ver, los liposomas lo que tienen es una doble capa lipídica de estos fosfolípidos, mientras que tenemos por otro lado las micelas que únicamente tienen una monocapa. Dicho esto, ya hemos visto un poco estos liposomas y hemos visto realmente que pueden ayudar con esto. Es una tecnología muy interesante que se está utilizando en muchos de nuestros cosméticos y me parecía muy interesante profundizar en este concepto. Si os gustaría que hablara más en profundidad de estos liposomas, de las micelas, por qué forman esta doble capa lipídica en medio acuoso, etcétera, también dejadmelo en los comentarios si os gustaría tener algunos vídeos algo más técnicos, pero no quería entrar muy en profundidad, simplemente quería que os quedarais con la imagen visual de la diferencia de uno y otro y cómo así contribuimos con estos liposomas a esta facilidad de penetración de los activos en nuestra piel. Continuando con el Así actúa, nos dice que estimula la producción de colágeno, que va a aportar firmeza, flexibilidad también a nuestra piel y que también tenemos junto con esta vitamina E este efecto antioxidante. Todas estas propiedades las alude a la coenzima Q10. Pero realmente la coenzima Q10 tiene muchísimas propiedades muy interesantes, especialmente enfocadas a la parte de anti-age, antiarrugas. Pues bien, es que la coenzima Q10 por sí sola también tiene efecto antioxidante y también se optimiza mucho cuando lo utilizamos con otros elementos antioxidantes, ya sea la vitamina C, también estos tocoferoles, etc. Dicho esto, no solamente tiene acción antioxidante, también es cierto que nos ayuda con la síntesis de colágeno y elastina, aportando firmeza a nuestra piel. No solamente esto, también nos aporta luminosidad a nuestra piel y nos ayuda a unificar el tono. Y no solamente eso, sino que también puede aportarnos hidratación a nuestra piel. Realmente todas las propiedades de la coenzima Q10 son ideales para utilizar en pieles maduras cuando queremos tratar arrugas, imperfecciones, etcétera, en nuestra piel. En el siguiente apartado nos habla del tipo de piel y nos dice que puede utilizarse en todo tipo de pieles. Cuando nos dice todo tipo de pieles, se refiere a que se adaptaría bien a todo tipo de piel,
ya sea seca, mixta, grasa, etc. No está hablando del tipo de piel madura, pieles más jóvenes, etc. Tenemos que tener por un lado en cuenta nuestro tipo de piel y por otro lado las necesidades de nuestra piel. Es decir, nosotros podemos tener una piel seca, una piel mixta, tenemos que buscar productos adaptados a ello y por otro lado tenemos las necesidades que queremos cubrir. Estamos buscando un activo, estamos buscando un cosmético que tenga, por ejemplo, acción antiarrugas, estamos buscando un cosmético que nos ayude con las manchas, son totalmente distintos. Aquí cuando nos habla de todo tipo de pieles se refiere a que se adaptaría bien a tipo de piel, sea mixta, grasa, etc. Evidentemente y por los activos que contiene, su finalidad y su objetivo, su público objetivo, son pieles maduras que están buscando esta acción antiarrugas. Pues bien, en cuanto al modo de uso, tenemos que quitar el tapón de la botellita, tenemos que aplicar el cuentagotas y lo podemos aplicar tanto en nuestra rutina de día como de noche. Ya sabemos que este producto es un serum, por lo tanto tendríamos que hacer en primer lugar nuestra doble limpieza, a continuación aplicar nuestro tónico y a continuación del tónico es cuando aplicaríamos este serum. Y bien, con toda esta información que es la que viene indicada en el etiquetado, nos vamos a ir a su listado de ingredientes que tiene 17 ingredientes en total, empezando en primer lugar el agua y a continuación encontramos ingredientes fundamentalmente humectantes y emolientes. Los humectantes, como ya sabemos, se encargan de hidratar nuestra piel y que se mantenga la hidratación durante mucho más tiempo, mientras que por otro lado los emolientes se encargan de suavizar nuestra piel, aportar ese tacto suave a nuestra piel. Y quería llegar al número 5, ya que encontramos un activo que no viene resaltado en estos dos del etiquetado, que también tiene unas propiedades muy interesantes, y es que tendríamos la lecitina. La lecitina fundamentalmente promueve la hidratación, pero también mejora la elasticidad de nuestra piel. Una buena combinación que no tiene todas las propiedades que puede aportarnos la coenzima Q10, pero también es un activo muy interesante que además estamos encontrando antes que la propia coenzima Q10, por lo tanto lo encontramos en una mayor concentración que esta. Y es cierto que con este activo, con la lecitina, podemos ayudar a aquellas pieles que se descaman con facilidad, etcétera, a mejorar esta apariencia, ya que le estamos aportando toda esta hidratación necesaria. Y es justamente a continuación de estas cuando encontramos la ubiquinona, la coenzima Q10, que ya he comentado anteriormente todas sus propiedades. Realmente es un activo muy bueno para utilizar, para mantener hidratación, este efecto antiarrugas, aportar elasticidad, nuestro tono de piel, aportar luminosidad, etc. A continuación, en el número 7 encontramos un emoliente y un emulsionante. Ya sabemos que los emolientes actúan como suavizantes y los emulsionantes se encargan de que las mezclas entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite sean estables en nuestra formulación. Y es a continuación cuando encontramos el aceite de girasol. Nos va a aportar muchísima hidratación y nutrición, además de también poder tener efecto calmante en nuestra piel. Es ideal para poder utilizar en pieles secas, aunque también se puede utilizar en aquellas pieles que no sean tan secas, pero es cierto que para pieles grasas puede quedar un poquito graso justamente en nuestra piel. Dicho esto, sí que tengo que decir que se encuentra ya bastante de cara al final del listado de ingredientes, por lo tanto no se encuentra en una muy alta proporción, pero sí para todas aquellas personas que tengáis las pieles más bien grasas, cuidado con este activo, que sí que es cierto que se encuentra entre los primeros 10 ingredientes y puede que este serum quedara en nuestra piel un poquito pesado y nos diera esta sensación de grasita, de brillo en nuestra piel. Para aquellas pieles mixtas y secas se adaptaría perfectamente, y aunque es un serum que se absorbe muy rápidamente, sí que quería comentar justamente este activo porque aunque tiene muy buenas propiedades, también es cierto que para algunas personas que tienen pieles grasas sé que cuando contiene aceite de girasol se les queda esa sensación un poquito más grasita, que les cuesta más de absorber incluso y que le da un poco ese brillo. Así que simplemente que lo tengamos en cuenta para aquellas personas que justamente este activo sienten que no termina del todo de ir bien con su piel si es grasa. Y bien, en el número 9 y en el número 12 encontramos tanto el derivado de la vitamina E como la vitamina E, que ya sabemos que tiene acción antioxidante. Del resto de activos podemos encontrar agentes quelantes que dan estabilidad a nuestra fórmula, también algún conservante, perfumante, etcétera, pero ya se encuentran muy de cara al final con unas proporciones muy bajitas. Así que haciendo un poquito una recapitulación de todo lo que hemos encontrado, hemos visto que teníamos más activos de los que venían resaltados realmente en el etiquetado. Hemos visto que también encontrábamos la lecitina, también este aceite de girasol, además de la ubiquinona y además de estos derivados de la vitamina E y la propia vitamina E, haciendo así un conjunto que sí que sería ideal para aquellas pieles que están buscando este objetivo antiarrugas. Y bueno, y ahora que ya hemos visto toda esta información que venía tanto en el etiquetado
etiquetado como su listado de ingredientes, vamos a conocer el precio y vamos a ver si realmente valdría o no la pena. Y es que este serum cuesta 3,50 € por 10 mililitros de capacidad. ¿Qué podemos decir? ¿Es caro? ¿Es barato? ¿Vale la pena? Ahora que ya hemos visto toda su composición. Bien, pues realmente 3,50 € por 10 mililitros me parece que está bastante bien, teniendo en cuenta algo muy importante. La mayoría de nuestros serums, la gran mayoría de los serums, suelen tener unos 30 mililitros de capacidad aproximadamente. Así que haciendo un poco este balance entre si multiplicáramos el precio por 3 a todo lo que hemos visto que contiene su listado de ingredientes, no me parecería igualmente un mal precio para todo lo que puede conseguir por nuestra piel. Hemos visto una muy buena combinación de activos, hemos visto que puede conseguir este efecto antiarrugas porque tenemos esta acción antioxidante, tenemos acción hidratante, nos va a ayudar con la firmeza, elasticidad, flexibilidad de nuestra piel. Realmente tiene una combinación de activos muy buena para poder conseguir este objetivo. Lo único, sí que resaltar lo que he comentado en cuanto a nuestro tipo de piel. Así que si estamos buscando un serum que queramos disminuir nuestras arrugas, aportar hidratación, luminosidad, etcétera, con este serum tenemos un buen serum a un buen precio que realmente vamos a sentir la diferencia en nuestra piel. Un serum que se absorbe rápidamente y que realmente vamos a sentir que nuestra piel mejora, vamos a sentir esta mejoría en nuestra piel debido a toda la composición que tiene. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en los comentarios si ya conocíais este serum, este nuevo serum de Mercadona, y si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado. Realmente los productos de Mercadona no dejan de sorprenderme porque veo que se van adaptando mucho a las tendencias que vamos viendo en el mercado. Y es que es cierto que la coenzima Q10 está también empezando a ponerse muy de moda y a utilizarse en muchos productos. De hecho, de los primeros que empezaron a utilizar esta coenzima Q10 fue Nivea, y encontramos en muchas de sus cremas que también contiene esta coenzima Q10. Así que dejadme en los comentarios si os gustaría que analizara más productos de Mercadona, de supermercados, de marcas, que hiciera comparaciones, lo que se os ocurra que os gustaría conocer un poquito más en profundidad. Ya sabéis que podéis dejármelo todo aquí en los comentarios, y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!